Si estás aprendiendo a tejer amigurumis, hay algunas cosillas que debes de saber antes. Cosas que aprendemos o nos enteramos ya hasta que estamos bien embarradas en este hermoso mundo del amigurumi. Hola, mi nombre es Alejandra del Aligurumi y hoy te voy a platicar 8 cosas que me hubiera gustado saber antes de empezar a tejer amigurumi. Como punto número 1, tu primer amigurumi posiblemente no se va a ver bonito. Por favor, mátame. Creo que cuando muchas empezamos tenemos la gran expectativa de que nuestro primer amigurumi va a salir muy guapo, pero la verdad es que es todo lo contrario. Miren, les muestro aquí mi primer amigurumi. Este osito fue el primerito que hice. Aunque también es cierto que como es el primer amigurumi que haces, le tomas mucho cariño y lo ves con ojos de amor. Entonces para ti seguramente sí se va a ver guapo. Y bueno, al final eso es lo que importa. Como punto número 2, vas a comparar tu trabajo con el de otras tejedoras. Esto es muy probable, no es de todo cierto. El hecho de estar viendo tantas imágenes en internet, vas a terminar comparando tu trabajo y a lo mejor puede generarte un poco de frustración. Pero con el tiempo puedes ver esto más como inspiración y luego enfocarte en tu propio progreso personal y de esta manera lo puedes disfrutar mucho. Como punto número 3, vas a comprar demasiado estambre. Mucho estambre. Casi siempre vas a terminar comprando más estambre del que necesitas y poco a poco se va a ir acumulando más y más estambre que posiblemente, si no lo ordenas pronto, se va a enredar uno con otro y vas a tener que cortar estambres y quitar muchos nudos. Así que te recomiendo que estambre que compres, estambre que se guarda y se ordena. Como punto número 4, coser partes puede llegar a ser muy tedioso. Y bueno, es que una cosa es tejer y otra cosa es coser. Y no digo que sea malo, yo creo que hay gustos, pero por lo menos para mí se me hace la parte más tediosa. Coser el bracito, coser la cabeza, coser la piernita, bueno, dependiendo del diseño. Pero bueno, ahorita ya hay muchas formas para evitar coser partes. A veces puedes tejer todo seguido y te ahorras esa parte. Me gusta ese tipo de diseños, por cierto. Como punto número 5, entre más pequeño el amigurumi, más complicado se vuelve. Y uno normalmente cree que tejer cosas pequeñas es más rápido y fácil. Y sí, puede que te tardes un poco menos, pero ya haciendo los detalles y entrando en el diseño en algo más pequeñito, sí puede ser algo complicado. De hecho, antes que hacía monitos personalizados, pensaba que tenía que darlos mucho más baratos por ser pequeños, pero la verdad es que sí tiene su grado de complejidad, entonces elige bien tus batallas. Como punto número 6, tejer amigurumis requiere más concentración de lo que parece. Y es que si lo comparamos con un tejido de una bufanda, pues te puedes echar una serie completa tejiendo una bufanda. Pero en el caso de los amigurumis no puedes perder la concentración porque normalmente como son aumentos y disminuciones tenemos que estar contando la cantidad de series o la cantidad de puntos que llevamos porque si no se sale de control y pues bueno, no queda igual el diseño. Como punto, bueno, ahí ya está todo desmayado el oso. Como punto número 7, tejer amigurumis requiere un poco de matemáticas. Y no es que quiera asustarlos, y esto va un poco de la mano con el punto anterior de que requieres mucha concentración por lo mismo. Hay muchos aumentos, disminuciones, bueno, más en el caso de que si vas a diseñar amigurumis, porque si sigues tutoriales y patrones a lo mejor no se requiere tanto, pero si vas a diseñar desde cero, sí, pues hay que sumar, restar y esas cosas del demonio. Y por último, como punto número 8, la atención que le des a tu tejido sí puede cambiar el resultado. Si un día te despiertas y tejes la piernita de tu amigurumi y luego decides tejer la otra piernita en el siguiente día, y si el día anterior tejiste un poco más tenso que el día siguiente, lo más probable es que tus piernas queden disparejas. Entonces, con la práctica y con el tiempo, más o menos podemos ir midiendo la fuerza de nuestras manos para que siempre tejamos lo más parejo posible. Si uno teje más aguado, te queda más grande el amigurumi, y si uno teje más apretado, te queda más pequeñito. Y bueno, estos solamente fueron algunos puntos. Claro que hay muchas cosas más que se van descubriendo en este mundo de los amigurumis. Platícame aquí en comentarios qué es algo que fuiste descubriendo al ir aprendiendo a tejer amigurumis y qué otro tema te gustaría que platiquemos. Y bueno, muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que tengo
tengo tutoriales aquí en mi canal totalmente gratis y patrones en Etsy por si quieren echarse una vueltecita. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.